Hola, soy Edu de Edu for Java y este es el tutorial número 1 de Spring Framework. ¿Qué es Spring Framework? Spring Framework es un contenedor de objetos. Imagínense como una recipiente donde hay flotando dentro objetos. Está basado en el paradigma inversión del control o inyección de dependencias. Bueno, para esto vamos a tener que ver algunas cositas antes. Pero vamos al primer punto. Contenedor de objetos. ¿Por qué un contenedor? ¿Para qué un contenedor? Entonces vamos a estudiar la necesidad de un contenedor de objetos. Para esto vamos a empezar a pensar la programación orientada a objetos. ¿Para qué fue? ¿Para qué se inventó? Bueno, se inventó para dividir los sistemas o programas en objetos reutilizables. O sea, la idea es un problema grande, lo logramos dividir en subproblemas, que cada objeto se haga cargo de una parte del problema y en lo posible que no que se puedan utilizar, que yo pueda sacar uno y arreglarlo y no tenga que andar tocando todos los objetos. Cuando yo quiero cambiar algo, voy a un objeto particular, modifico y todo funciona. Lamentablemente los objetos de un sistema normalmente trabajan con otros objetos para hacer su trabajo. O sea, tenemos muchos objetos, pero como es un solo programa, un objeto le pide algo al otro, hace un trabajito, se lo devuelve. Entonces, en la práctica son muchos objetos que interactúan. El problema de esta interacción es que los objetos tienden a depender de otros objetos. O sea, un objeto depende de otro objeto, ese objeto anterior depende de otro objeto, y esto es transitivo. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver este problema de que un objeto depende de otro? Vamos a verlo con un ejemplo. Aquí tengo en este paquete package Edu for Java Spring no container, tengo una problemática que puede ser más o menos común. En este caso vamos a tener una oficina de atención al cliente, Customer Relation Office, una oficina de atención al cliente que tiene unos métodos, send urgente, send normal, enviar urgente, enviar normal y enviarlo todo. Básicamente, a ver, aquí tenemos Customer Relation, lo que tenemos aquí es un programita que lo que hace es se fija, crea un objeto, hace un new de un objeto delivery service. En realidad esto es una interfaz. Hace un new de un objeto mail delivery services, o sea que va a enviar información por mail. Mail sería el correo ordinario, un correo que va a llevar el cartero. Entonces crea este objeto y cada vez que alguien le pide que manden algo urgente, directamente lo envía. Si no es urgente, lo guarda en una colección de mensajes y cuando alguien le dice que envíe todos, él los envía. Supongamos que esto se envía una vez al día o no sé, cada vez que viene un mensajero. Por cuestiones de costos, los mensajes normales sale más económico enviarlos todos juntos. Pero bueno, esta es una clase de Customer Relation Office de atención al cliente. Esta clase de atención al cliente está usando, en este caso, el tradicional Mail Delivery Services, que implementa la interfaz Delivery Services. Si lo vemos acá, la variable que lo contiene es Delivery Services. Esto está muy bien programado, porque ven que esta clase, en vez de aquí tener escrito el Mail Delivery Service, usa una interfaz. Hay en el libro de Gang of Four, hay un libro famoso de patrones. En este libro de patrones, esta gente pone muy claro buenas prácticas de cómo hacer programas orientados a objetos. Entonces, dentro de esas prácticas definen un principio llamado separar interfase de implementación. También se conoce como programar contra interfaces, no contra implementación. Básicamente dice que este objeto, si va a usar este objeto,
no esté refiriéndose a este objeto, que se refiere a una interfase que este objeto implementa. Entonces, este objeto que está aquí va a depender de la interfase, no de la clase concreta que implementa esta interfaz, no de la clase que realmente tiene el código, que es la implementación, que es lo que hace. Esto es lo que debe hacer y esto es lo que hace. Entonces, esta clase debe depender sobre esta interfaz que dice que debe hacer, en vez de esta clase que dice cómo hacerlo. ¿Por qué? Bueno, supongamos que tenemos esta oficina. Este programa se manda a la sucursal número 1 y la sucursal de, yo qué sé, la sucursal número 1 y la sucursal número 2 dice, yo también quiero programa. Pero la sucursal número 2 dice, yo no uso el correo ordinario. Yo le envío mensajes a mis clientes a través de medios electrónicos. Entonces tiene otra mecánica. Entonces, básicamente, la Customer Relation Office funciona igual, pero en vez de enviarlos a través de un Mail Delivery Services, o sea, un correo ordinario, lo envía a través de electrónicamente. Mail, SMS, Facebook o lo que sea. Entonces, claro, tendríamos que modificar el programa. Gracias a Dios hicimos esta interfaz, con lo cual tenemos poco que modificar aquí. Pero sí tenemos que modificar algo. Si como ven, aquí yo hago un new del Mail Delivery Services. Y aquí lo que debería hacer ahora sería cambiar esto por esto. Bueno, muy bien que implementamos contrainterfaces, porque como esta variable es la interfaz y la interfaz no cambió, todo nuestro programa sigue funcionando. El malo que tuvimos que cambiar parte del código de nuestro programa, este new. Este new en realidad es muy malo, nos genera una dependencia. La dependencia la vamos a ver aquí. Aquí pueden ver esta dependencia, la podemos ver aquí, bien marcada. ¿Qué significa esto? Que esta clase, si tiene un new de esta clase o tuviera un new de esta clase, va a tener una dependencia muy fuerte. No podemos cambiar esta clase sin tener que modificar esto. Bueno, esto quizás, viéndolo así, en una sola clase no es mucho problema, pero imagínense si tuviéramos miles de clases. Yo estuve trabajando hace poco tiempo en un proyecto que tenía más de 100.000 clases. ¿Cuántas clases se verían modificadas? Por ejemplo, si esto cambiara, ¿cuántas clases impactaría? Esta, y quizás haya otra también que la use, y quizás hayan cientos. Y tenemos que buscarlas entre miles. Y habría que leer el código de cada una para saber cómo sacarla, si podemos sacarla o no, cómo, cuándo, por qué. Entonces es muy importante mantener la independencia, que no dependan las clases unas de otras. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, aquí viene lo de container. Vamos a dejar por un momento atrás este ejemplo con no container y vamos a pasar al ejemplo con container. Básicamente tenemos una nueva clase que se llama container. Entonces podemos ver aquí que es una clase que tiene un hash map, un map estático, que tiene un método de inicialización para el map, también estático, que se crea el hash map, y dentro del hash map lo que hace es, va haciendo new de todos los objetos que va a usar y los guarda en su hash map. Por ejemplo, acá hace new de Customer Relation Office y lo guarda dentro del hash map components. Aquí hace new de Mail Delivery Services y lo guarda en el hash map con un nombre, Delivery Services, Customer Relation Offices. Entonces,
esta clase container va a contener dentro de una hash map, va a contener a todos los componentes. Y va a tener un método getComponent para que todos los demás le pidan los componentes a ella. Entonces, ¿cómo quedaría ahora nuestro Customer Relation Office? En vez de hacer un new, lo que va a hacer es pedirle al container que le dé un componente. Aquí tengo un punto y coma de más. Bueno, entonces le va a pedir un componente, le va a pedir que entregue el componente al container. ¿Esto qué hace? Que Delivery Service no depende más sobre ninguna clase, solo depende sobre la interfaz. No hay ninguna dependencia entre esta clase y la implementación del objeto que va a venir aquí. Solo dependemos sobre la interfaz. Bueno, veamos. Este gráfico es el que teníamos antes, donde teníamos dependencias entre los objetos que modelaban la aplicación, que era muy malo porque normalmente los objetos de una aplicación cambian y cada vez que cambiaba un objeto podía impactar en miles o cientos de otros objetos de la aplicación. Una vez que incluimos el contenedor, esta es la situación nueva, donde no existen dependencias entre las clases, la implementación de una y otra de otro objeto. Entonces, el cambio en la implementación de alguno de los objetos no impacta sobre los demás objetos. Bueno, esta es una situación infinitamente mejor que la anterior. El problema que tenemos aquí que nace es que ahora tenemos una dependencia sobre el contenedor. Aquí, como vemos, es esta línea roja. Esta dependencia aquí es una sola, pero en realidad hay cientos o miles de clases que cada una necesita a otro objeto y se lo pide el contenedor. Entonces, dejamos de tener una dependencia entre los objetos de la aplicación, pero tenemos una dependencia sobre el container. Tenemos muchas dependencias sobre el container. Esto no es tan malo como el caso anterior, porque un container normalmente no cambia tanto, pero sí que existen posibilidades de que cambie. Históricamente, en la industria de las aplicaciones Java, en un momento se empezaron a crear, cada empresa creaba su propio contenedor para resolver este problema. En un momento dado se unieron en el comité ejecutivo de Java Community Process, o sea, un grupo de empresas se unieron y definieron un estándar del cual salió el contenedor de Enterprise Java Beans. Esto fue mucho mejor que la situación que había antes, porque claro, se hizo un container un poco con un esfuerzo mayor, hubo más gente involucrada. Pero todavía seguían sufriendo del problema de la dependencia con el container. Más o menos en la época que Enterprise Java Beans 2, el estándar estaba en Enterprise Java Beans 2, surgió Spring Framework. Este Spring Framework revolucionó la industria empresarial de Java, básicamente porque logró hacer desaparecer esta dependencia. Era un container que no tenía apoyo de la Java Community Process, pero que resolvía este problema. Y se hizo tan famoso, se convirtió en un estándar de facto, incluso siendo que no tenía ningún apoyo del comité ejecutivo de Java Community Process. O sea, la industria, las principales empresas de la industria que formaban este comité, no le dieron ningún apoyo. Entonces, Spring Framework resuelve este problema usando, como habíamos hablado antes, inversión del control, o también conocido como inyección de dependencias. Bueno, estas dos, la inversion of control y dependency injection, vamos a verlos en el próximo tutorial, porque este ya se acabó. Hasta el próximo.